Muy buenas noches. Una vez más estoy aquí en este maravilloso grupo, unidos en la verdad revelada, para exaltar la palabra de Dios. Por favor, si alguien está conectado, bueno, ya vi a una persona, a David. Buenas noches. Bienvenido y bienvenidos a todos los que van a participar de este momento, de esta meditación. Que el Señor nos acompañe y que su Santo Espíritu nos dirija. Vamos a orar para que seamos llenos del poder del Espíritu Santo y nos pueda guiar al meditar en su palabra. Cerremos los ojos. Amantísimo y eterno Padre Celestial, que moras en la altura de los cielos, Señor, una vez más, gracias porque nos das este privilegio para abrir tu palabra, Señor, y queremos, como siempre, hacerlo en tu compañía, bajo tu dirección. Quiero pedir, Señor, para que me acompañes y me dirijas, y también dirijas y guíes la mente de las personas que van a ver este mensaje, Señor, sea ahora o después. Te suplico, Señor, que este mensaje sea alimento para cada persona, Señor, que está con el corazón deseoso de conocerte cada día más. Gracias, amado Dios, porque nos escuchas, porque sabemos que nos acompañas y nos guiarás. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Bueno, la meditación para esta noche se titula ¿Qué hacer con la duda? Creo que todos en la vida, en algún momento, hemos dudado, ¿no? Como estamos hablando de la palabra de Dios, entonces dudar de pronto de cosas que no hayamos entendido en la palabra de Dios. Pero antes de empezar a hablar acerca de la duda, quiero invitarlos a leer Mateo 28, 16 y 17. Vamos a darle un contexto a lo que es la duda para nosotros como hijos de Dios. Nos dice en Mateo 28, del 16 al 17, nos dice la palabra de Dios: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban. Después de la resurrección de Cristo, el Señor se les apareció a algunos discípulos y les ordenó que se volvieran a reunir en el aposento alto y que allí se les aparecería a todos, a los 11 discípulos. Cuando le contaron a Tomás que el Señor Jesús había resucitado y que quería que los encontrase en el aposento alto, Tomás dudó. ¿Dudó de qué? Dudó de que el Señor Jesús hubiese resucitado. Así que Tomás dijo: si no lo veo y veo las manos donde fueron puestos los clavos y meta la mano en su costado, no creeré. Así que Tomás era incrédulo. Y nos dice que más adelante, 8 días después, el Señor se les apareció a los 11 discípulos que estaban en el aposento alto. Cuando Tomás lo vio, efectivamente se dio cuenta que sí era el Señor Jesús. Así que Tomás dice: Señor mío y Dios mío. Eso está registrado en Juan 20, del 25 al 28. Y el Señor Jesús le dice: Tomás, porque me viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20, 29 y 23. ¿Qué es la duda? Vamos a desarrollar estos puntos. ¿Qué es la duda? ¿Es la duda pecado? ¿Qué hacer con la duda? Y solución a la duda. La duda es un interrogante que experimentamos todos los cristianos en algún momento de la vida. La duda
puede llevarnos a buscar la solución del conflicto que tenemos en nuestra mente, puede llevarnos a la incredulidad y pecar contra Dios. Muchos cristianos, sobre todo los nuevos en la fe, pasan por esta experiencia, ¿no? A todos nos ha pasado. De hecho, puedo contar un testimonio, pues casi nunca lo hago, pero en este momento lo voy a hacer, donde tuve un momento de duda bastante grande. De niña yo fui llevada a la iglesia por mi abuela en ciertas ocasiones, donde allí en la historia de los niños hablaron acerca de la ley de Dios y que dentro de la ley de Dios estaba el sábado. Así que bueno, ya pasó eso, ya no me volvieron a llevar, crecí ya en la adolescencia, en algún momento volví a ir, hasta que me visitaron los testigos de Jehová con un librito rojo. Me acuerdo que era un librito rojo donde hablaba acerca del sábado y decía, los cristianos deben guardar el sábado, y me interesó el libro, así que lo tomé y lo estudié, y allí estudiándolo decía que el sábado ya no había que guardarlo porque había sido clavado en la cruz, y que en conmemoración de la resurrección de Cristo se guardaba el domingo. Así que a mí me llamó, me quedé como impresionada, me surgió la duda, y esto me llevó a estudiar. Así que al estudiar, también el Señor me hizo recordar que en la niñez a mí me habían enseñado que la ley de Dios es eterna, y el sábado es parte de la ley de Dios, es el cuarto mandamiento. Así que es de esta manera, porque yo tomé la decisión de ir a la fuente, Dios me reveló en su palabra que la ley es eterna, por tanto, el sábado también es eterno. Eso está en Salmos 111, 7 y 8. Así que la duda surge en cada corazón. Cada uno tiene que tomar la decisión. Si va a la fuente de la verdad, a Dios, para disipar estos interrogantes, o se queda con la duda, con el escepticismo y por ende la incredulidad. De esta manera pues ya es pecado porque no confía en la palabra de Dios. Entonces Satanás es experto usando la duda para desanimar a las personas para que no estudien la palabra de Dios. Puede llevar a las personas a desistir del estudio de la palabra de Dios. Muchas veces he escuchado cuando uno invita a las personas a estudiar la palabra de Dios y dicen, no me gusta porque no entiendo nada, y cierran la palabra de Dios y mejor siguen creyendo lo que le han enseñado sus padres. Así que mejor prefieren quedarse con esto que seguir indagando y encontrar nuevas verdades. Todo esto hace que la gente se conforme a un poco conocimiento de la palabra de Dios. Creen en Dios y creen en la salvación, pero no se comprometen con Dios. De esta manera Dios tampoco puede trabajar en ellos en la santificación. La duda para muchos es un obstáculo y lo lleva a la incredulidad, los aleja de Dios, de su palabra. Lo positivo para otras personas es que ven la duda como la oportunidad, como me pasó a mí, de ir a Dios y poder resolver los interrogantes que tienen. Y para ello hay que sacar tiempo, hay que escudriñar la palabra de Dios, hay que comparar un texto con otro texto y así poder confiar en Dios y en su palabra. La Biblia tiene mucho que decir en cuanto a la duda. Vamos a estudiar unos ejemplos de personas que lucharon con la duda, ¿no? Entonces, Dios nos dice que creamos en Él y nos da las evidencias en su palabra. En 2 de Timoteo 3:15 al 17 nos dice que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y es útil para enseñar, para corregir, para instruir,
para que el hombre esté preparado para toda buena obra. Aunque Dios nos ha dado todas las evidencias de cómo conocer la verdad, los que quieran dudar tendrán la oportunidad de hacerlo. Es imposible también que para el ser humano finito conozca todo lo que es la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Hay cosas que Dios nos reveló plenamente en su palabra. Hay otras cosas que son ocultas, son secretas. Así que esas cosas que son secretas pertenecen a Dios. Eso nos lo dice en Deuteronomio 29:29. De la palabra de Dios, como el carácter de su divino autor, presenta misterios que no pueden ser plenamente comprendidos por nosotros los seres finitos, como la entrada del pecado, la encarnación de Cristo, la regeneración, la resurrección y otros temas que presenta la Biblia son misterios demasiado profundos para que la mente del ser humano pueda comprenderlas a plenitud. El Señor nos dice que todo esto lo vamos a comprender cuando estemos en la eternidad, cuando estemos en su presencia y ya el Señor nos haya transformado. Allí sí vamos a poder comprender cosas que por ahora no comprendemos, pero que todo lo que el Señor nos ha declarado en la palabra de Dios, tenemos que estudiarlo, aceptarlo y vivirlo, como es el plan de salvación, ¿no? El plan de salvación está bien especificado, que solo en Cristo hay salvación, que el Señor Jesús vino a morir por nuestros pecados, que Él resucitó, que Él está en el cielo, a la derecha del Padre, allí intercede en el santuario celestial por cada uno de nosotros. La expresión de la duda se originó en el Edén. Vamos a ver unos ejemplos de cómo los hijos de Dios pasaron por estas experiencias. Ya como lo he dicho, Satanás usa la duda para engañar al ser humano que en vez de reaccionar e ir a Dios, decide razonar y al razonar pues es engañado por el enemigo. Entonces vemos cómo Eva, al dudar del Señor, de su palabra, desobedece la voluntad de Dios. Y vemos cómo Satanás, usando la duda, hace que Eva crea en su palabra y desconfíe de la palabra de Dios. Nos dice que al agregarle también a la palabra de Dios es un peligro. Fue lo que también hizo Eva. Dios le había dicho que podían comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Satanás le dice a Eva que con que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del ningún fruto del árbol del jardín, y Eva le dice que sí, que pueden comer de todos excepto del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dice que no lo pueden ni tocar ni comer porque van a morir. Así que al Eva agregarle que no lo pueden tocar, ya el enemigo aprovecha también esta otra ocasión y toma el fruto y se lo da a Eva. Eva lo toma en su mano y Eva no muere, no le pasa nada. Así que esto la llevó a desconfiar más de la palabra de Dios. Y Eva toma el fruto y lo come. ¿Para qué? Para ser como Dios. Así que vemos allí como a través de la duda, Eva avanza y sigue los consejos del enemigo y peca, ¿no? Entonces vemos también otro caso de una experiencia muy importante para cada uno de nosotros, para que no vayamos a caer en este error que cometió Zacarías. Zacarías era un sumo sacerdote que ministraba en el santuario terrenal. Y Zacarías estaba casado con Elizabeth. Ellos deseaban ser padres, pero Elizabeth era estéril y ya también llegaron a un momento donde ya eran viejitos y prácticamente ya habían perdido la esperanza de ser padres. Llegó el momento en que Zacarías tenía que ministrar en el santuario y estaba quemando el incienso cuando
allí estaban orando y dice que se le apareció el ángel Gabriel con un mandato de parte de Dios para Zacarías. Le dice que Dios ha respondido su oración y Dios le va a dar lo que él tanto ha deseado, un hijo. Así que Zacarías se queda asombrado por el mensaje del ángel Gabriel y él dice, ¿un hijo? ¿Vamos a ser padres? Zacarías se queda pensando y dice, somos viejos, ¿cómo vamos a ser padres? Y dice que la duda se apoderó de Zacarías. Lo lindo es que en ese momento de duda Dios nunca lo dejó solo y Dios lo reprende y le dice, por dudar de mi palabra te vas a quedar mudo hasta que se cumpla la promesa de Dios. Zacarías dudó del poder de Dios para vencer los obstáculos humanos. Cada vez que permitimos que la razón humana opaque la fe en Dios, el resultado es la duda pecaminosa. Zacarías le costaba creer que el ángel Gabriel le dijera que iba a ser padre. Y dudó. Y Dios en su misericordia lo amonesta. Y Zacarías automáticamente quedó mudo. Vemos cómo Zacarías acepta la reprensión de Dios, ¿no? La consecuencia de la duda es haberse quedado mudo por su incredulidad. Y vemos cómo efectivamente Dios cumple sus promesas. Elizabeth, esposa de Zacarías, quedó embarazada y llegó el momento del nacimiento del niño. Nace el niño y a los 8 días tiene que ser llevado al templo para ser presentado al Señor. Y allí le preguntan a Elizabeth y a Zacarías cómo se llamará el niño. Y inmediatamente allí Zacarías escribe el nombre en papel y la voz vuelve. Y él dice, se llamará Juan. Así que este niño es una bendición, un regalo de Dios para la vida de Zacarías y de Elizabeth, que aunque dudaron, Dios cumplió su promesa. Y nació su hijo Juan. Este fue el Juan el Bautista. Ahora vamos a seguir con otro ejemplo. Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un profeta enviado por Dios para preparar el camino del Señor Jesús. Juan predicaba acerca del arrepentimiento, de la conversión y bautizaba por inmersión para el perdón de los pecados. Juan tenía la certeza de que Cristo era el Cordero de Dios, porque en Juan 1:29 nos dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenía la certeza de que Juan era el Cordero de Dios, el Hijo de Dios que venía a morir por la humanidad. Y también, cuando Juan estaba bautizando al Señor Jesús, también escuchó cuando el Padre le decía al Señor Jesús, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y también vio cómo el Espíritu Santo bajaba en forma de paloma y se posaba sobre el Señor Jesús. La reacción de Juan allí fue una confirmación de su fe, ¿no? De la creencia en el Señor. Pero nos dice que Juan después es apresado por Herodes. Herodes era el rey en el tiempo donde estaba Juan el Bautista, y nos dice que Juan le predicaba a Herodes
que estaba en pecado. ¿Por qué? Porque Herodes había tomado la esposa de su hermano y se había casado con ella y había cometido adulterio. Entonces Juan le decía que se arrepintiera y Juan se incomodaba y Herodías, que era la mujer, odiaba a Juan el Bautista y quería matarlo. Así que Herodes tomó la decisión de llevar cautivo a Juan el Bautista y lo llevó a la cárcel y también lo encadenó. Así vemos que Juan fue llevado a la cárcel injustamente. Juan, allí estando en la cárcel, él pensaba que el Señor Jesús iría a sacarlo de la cárcel. Juan tenía en la mente que el Señor Jesús se iba a hacer rey y que iba a reinar en el trono de David y les iba a quitar el yugo romano. Pero Juan no recibía ninguna señal. El Señor Jesús no iba a visitarlo y los discípulos, en vez de ayudarlo, lo desanimaban. A veces vemos cómo los amigos, cuando estamos pasando por momentos de dificultad, en vez de animarnos, nos desaniman y hacen que la fe mengue y llegue la duda. Eso fue lo que le pasó a Juan el Bautista. Como vio que el Señor Jesús no iba, parecía que no le importaba. Y esto hizo que Juan dudara de si el Señor Jesús era el Mesías. Así que Juan no se quedó con la duda. Hizo lo que todo hijo debe hacer. Ir a la fuente, ir a Cristo. Pero él no podía ir porque él estaba en la cárcel y estaba encadenado. Así que él envió a 2 de sus discípulos que lo visitaban y le dio el mensaje, que fueran a ver al Señor Jesús y que le preguntaran si él era el que había de venir o tenían que esperar a otro. Así que los discípulos de Juan fueron al encuentro con el Señor Jesús y efectivamente ellos le dijeron el recado de Juan. ¿Eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Y vemos que el Señor Jesús no les contestó inmediatamente. El Señor Jesús en ese mismo momento se puso a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a darle la vista a los ciegos, a resucitar, a hablar de la palabra de Dios. Y después de que ya el Señor Jesús hizo todo este ministerio en la presencia de los discípulos de Juan, ahora sí el Señor Jesús les dice a los discípulos que vayan y le cuenten a Juan lo que han visto, lo que han oído. Así que vemos que efectivamente ellos van donde Juan y le llevan el recado del Señor Jesús. Allí Juan se fortalece en la fe y se da cuenta que el Señor Jesús está cumpliendo la misión de su Padre. Y le cuentan que los ciegos recobran la vista, que los cojos andan, que los leprosos quedan limpios, que los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y dice el Señor Jesús algo muy lindo en Lucas 7, 22 a 23. Y dice que bienaventurado el que no pierde su fe en mí. Así que este mensaje fue llevado a Juan. Y Juan es fortalecido por la palabra del Señor Jesús. Cuando pasamos momentos difíciles que a veces no entendemos porque son diferentes, Dios responde diferente a como nosotros queremos, tenemos que creer y esperar en la promesa de Dios. Sabemos que Dios siempre responde las oraciones, solamente tenemos que esperar. Así fue lo que hizo Juan. Juan hizo lo correcto, que fue enviar a preguntar al Señor Jesús y esperar. Y ahí entendió que el Señor Jesús estaba cumpliendo la misión de su Padre. Así que se fortaleció por el testimonio del Señor Jesús. Y el Señor Jesús nos dice que no hubo profeta más grande que Juan el Bautista.
El Señor Jesús le dio todas las evidencias a Juan y Juan se fortaleció y se mantuvo fiel hasta su muerte. Sabemos que Juan fue decapitado por la orden de Herodes. ¿Por qué? Porque predicaba la verdad. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de la duda? Los invito a buscar Santiago 1, del 6 al 8. Nos dice que la duda es como la ola del mar, ¿no? Que el viento la lleva de un lado a otro. No sabe lo que quiere. Por lo tanto, no puede esperar nada del Señor, pues el que duda es inestable en todo lo que hace. También nos dice la palabra de Dios que el antídoto para la duda es la fe. Y la fe es la confianza y la certeza de que Dios cumple, que no debemos tener fe por lo que vemos, sino por las evidencias que el Señor ha dejado en su palabra, por todo aquello que no vemos, pero el Señor lo ha hecho en su palabra y se cumplirá. Nuestra fe debe estar fundada en las evidencias de la palabra de Dios, no en demostraciones, no en milagros, sino en las evidencias de la palabra de Dios. La fe es inspirada por el Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu Santo y dice que se va fortaleciendo a medida que nosotros la vamos fomentando, a medida que nosotros vamos estudiando la palabra de Dios, se va fortaleciendo, va aumentando la fe. De la fe se da al oír, al estudiar la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Así también la incredulidad, o sea, la duda que lleva a la incredulidad. A medida que la vamos rebusteciendo, se estimula y va llegando la incredulidad. Así que los hombres, en vez de creer en Dios, siguen creyendo en sus conceptos humanos o sus preconceptos. Y de esta manera, pues, empiezan a entregarse a cavilaciones y sus dudas se van fortaleciendo más y más y más y más hasta que llega un momento en que se alejan de Dios. La manera también para evitar la duda es cuando nos regocijamos en la plenitud del amor de Cristo. Todos los días, cuando sacamos ese tiempo para estar en la comunión con el Señor Jesús, conocemos su amor. De esta manera las dudas se disipan. Nos dice el Señor que en Hebreos 3:12 nos dice, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. O sea, un hijo de Dios que se deleita en conocer al Señor Jesús no tiene dudas. ¿Por qué? Porque el amor de Dios lo llena. Solamente aquel que es incrédulo se aparta del Señor. Que a nadie nos pase esto, ¿no? Que la incredulidad lo aparte del Señor, sino que el amor de Dios nos llene y que la fe en Él cada día esté fortalecida, en crecimiento. Nos dice el Señor que para los que persisten en la duda, aquellos que se niegan a aceptar y obedecer la palabra de Dios hasta que se hayan iluminado todas las objeciones y ya no haya oportunidad para la duda, nunca llegarán a la luz. El remedio para la duda, nos dice el Señor, es cumplir la misión. Volvemos al inicio, en Mateo 28, 16 al 20, nos dice que cuando los discípulos estaban reunidos y el Señor Jesús se les apareció, dice que unos lo adoraron, creyeron y lo adoraron, otros dudaron. Así que el Señor allí les confirmó la fe y les dio la misión para fortalecerlos, para protegerlos. ¿Y cuál es la misión? Es predicar el evangelio a toda criatura. Nosotros como hijos de Dios tenemos que predicar el evangelio a los que tenemos a nuestro alrededor, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestras familias. No tenemos que ir a China, tenemos que hacer donde quiera estemos, allí vamos a vivir el evangelio y vamos a compartir el evangelio. De esta manera, cumpliendo y compartiendo la misión, vamos a estar protegidos
de la duda. Nos dice el Señor, ya para ir terminando, Dios te ha llamado para que lo conozcas a través de una experiencia. ¿Cuál es la experiencia? La experiencia de la vida cristiana. Y si en algún momento llegase a salir a flote la duda por cualquier circunstancia que de pronto nos esté pasando, porque estemos pasando por un momento difícil y no veamos la respuesta de Dios, tenemos que estar siempre fortalecidos en el Señor. Nunca, nunca dudar, porque el Señor nos ha dicho que siempre estará con nosotros hasta el fin. Entonces, si estamos pasando un momento difícil y no vemos la respuesta de Dios, no dudemos de que Él está con nosotros. Mantengámonos firmes a Él. Llegará el momento de que el Señor va a responder esa oración, así como lo hizo con Zacarías. Así también lo hará con cada uno de nosotros. Así que si llega la duda, vayamos corriendo a Él y Él disipará estas dudas y se fortalecerá la fe. Vivamos siempre tomados de la mano del Señor. Hagamos siempre su voluntad, que es agradable, que es perfecta. Permanezcamos siempre fieles en la fe. Llevemos a otros al Señor. Y todos juntos, unidos en amor, en servicio, esperemos la promesa del Señor. La promesa del Señor para esos tiempos es que vamos a recibir la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ser derramado a plenitud en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos cumplir la misión en el mundo, que es predicar el Evangelio a toda tribu, nación, lengua y pueblo, y entonces vendrá el fin. Esa es la misión que tenemos que cumplir. Mientras tanto, estemos preparados y preparemos a otros, porque el Señor Jesús ya está pronto a venir sobre las nubes de los cielos con poder y grande gloria. Amén. Quiero pedirles que para terminar oremos y de esta manera el Señor nos reanime una vez más y nos fortalezca en la fe. Que nada ni nadie nos separe del amor de Dios. Los invito a orar. Amado Dios y eterno Padre Celestial, Señor, una vez más te damos gracias por tu palabra, porque ella es la verdad, Señor, que disipa las dudas, que nos confirma en la fe, Señor. Ayúdanos como tus hijos para que siempre estemos tomados de tu mano, Señor, para que en cualquier momento que pueda surgir alguna duda, Señor, en ti seamos fortalecidos, que podamos vencer, Señor, con tu poder, con tu fuerza, con tu palabra, que es la guía segura para cualquier engaño que el enemigo nos quiera presentar. Te suplicamos, Señor, por los enfermos de este grupo, por aquellos que están pasando por momentos difíciles, sean de salud o económicos o emocionales, para que en ti, Señor, encuentren la solución a cada uno de sus problemas. Tu promesa es que debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. A ti que la amamos, Señor, sabiendo que responderás cada una de ellas, porque siempre cumples tus promesas, amado Dios. Dejo a este grupo en tus manos, Señor, y a cada persona que escuchará este mensaje, para que la fortalezca, para que la guíe, para que en ti y con tu poder sea victorioso y victoriosa. Gracias, Señor, por habernos escuchado y por habernos guiado. Lo pedimos y lo agradecemos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Una feliz noche para cada uno de ustedes y nos veremos en otra próxima ocasión.